Bueno, esos son las portadas de los 4 libros. El primero es lo previo a la elección, donde está en buena parte lo que explicó la compañera recién. El segundo son los 60 días entre la elección y la asunción, donde hubo 3 intentos de golpe de Estado. Utilicé mucho en eso los documentos desclasificados. El tercer volumen, fíjense bien en esa portada porque me gusta mucho, hay un guanaco en esa portada, pero ese guanaco, en lugar de hacer lo que hacen habitualmente los guanacos, está repartiendo agua en la población La Pincoya, porque se disolvió el grupo móvil, ven que no tiene rejas como tenían los más, y en las poblaciones donde no llegaban agua potable, se enviaron los guanacos y carabineros están llenando de agua la gente. Y el cuarto es la segunda mitad del año 72, donde destacó la construcción del edificio de la UNTA, que es lo que se ve en la portada. Bueno, esos son los libros y están editados por LOM. No sé si podemos pasar a la diapositiva siguiente. La idea del proyecto del programa de la Unidad Popular, en realidad es un programa que son las ideas de la izquierda desde los años 50, desde quizás no la primera candidatura de Allende, el 52, porque no había un programa preciso, pero sí a partir del año 58. Haciendo esta investigación comparé los programas del año 58, 64 y 70, y si el 70 es más radical en el sentido que se habla de iniciar la construcción del socialismo, pero si uno toma en cuenta las medidas concretas que se proponen, son más o menos las mismas. Hay una continuidad en el proyecto. Y yo diría, me arriesgo a resumirla en esas 3 ideas que están ahí. El cobre es explotado por consorcios extranjeros, es la principal riqueza de Chile, pero queda muy poco en el país, por lo tanto hay que nacionalizarlo. Nacionalizar las riquezas básicas es una de las grandes ideas de la izquierda. Segundo, la agricultura chilena está basada en ese tiempo, eran más o menos 5.800 latifundios, que eran entes extremadamente injustos. La injusticia social era absoluta. Gran parte del campesinado vivía en la miseria, pero además de eso eran muy poco productivos. Producían más o menos lo mismo que en los años 1930 y Chile tenía que comprar una cantidad creciente de productos que se producían en el país, como papas, trigo, ese tipo de cosas, no se producía suficiente. Entonces, la gran reivindicación de la izquierda era reforma agraria, redistribución de la tierra para el que la trabaja. Y la tercera gran idea es la creación del área social de la economía, porque habían más o menos, se ha hablado del orden de un centenar de empresas monopólicas que solo producían para la mitad del país que podía consumir sus productos. Muchos de ellos eran textiles. En esa época, la mayoría de las telas que aportaban los chilenos eran fabricadas en Chile. Pero no producían para casi la otra mitad de los chilenos que no tenían capacidad de consumirlos. Entonces, para planificar la producción según las necesidades de todos los chilenos y no solo de la mitad que podía consumir, se necesitaba orientar la economía de otra forma, y para esto se necesitaba que esas empresas fueran públicas y practicar una economía planificada, y que además que la sociedad pudiera quedarse con los beneficios, con los excedentes, para reinvertirlos en ese sentido. Esa era yo diría, las 3 grandes ideas. Por supuesto, y voy a hablar, hay ideas también de cultura, de derechos sociales, pero esas eran las 3 grandes ideas económicas que yo pienso que son comunes a los programas de la izquierda, como dije, el año 58, 64 y 70. Cuando se inicia el gobierno de Allende, si podemos pasar a la diapositiva siguiente, ahí ven también una portada del Mercurio que era del 24 de diciembre del 70, donde también está el guanaco ahí en la Pincoya, repartiendo agua. Una de las primeras medidas de Allende fue el indulto para unos 50 militantes de izquierda que estaban en ese tiempo prisioneros o estaban en la clandestinidad por
expropiaciones, entre comillas, a bancos o entrenamientos militares, lo que la prensa derecha llamaba escuelas de guerrilla. La mayoría eran del MIR, algunos del Partido Socialista y algunos de otros. Sin embargo, el gobierno insistió y firmó el decreto de indulto que la Contraloría objetó con un argumento de la derecha diciendo no se puede indultar sin condena previa, aunque algunos estaban condenados ya, cuando están en proceso. Pero se encontró jurisprudencia en Chile en los años 40 y 50, hay indulto, en realidad todos los gobiernos recurrieron al indulto sin condena previa. Y con ese argumento se hizo un decreto de insistencia y se aplicó el indulto, pese a que esto costó una primera acusación constitucional al ministro de Justicia, que era don Lisandro Cruz Ponce, miembro del API, uno de los pequeños partidos de la Unidad Popular. Pero se defendió muy bien y no pasó esa acusación constitucional. Después hubo una segunda medida de limitar la paga de la función pública a 20 sueldos vitales. El vital de la época más o menos corresponde al mínimo actual y se dijo el salario máximo del presidente, 20 vitales, y nadie puede ganar más que eso. Se limitaron los ingresos. Fue el único gobierno, y este dato lo tomé del libro de Luis Corbalán, el gobierno del presidente Allende, no se colocaron los onerosos retratos del presidente en las oficinas públicas. Había una foto oficial, pero no se reprodujo en miles de ejemplares para colocarlo en cada oficina. Es el único gobierno que ha hecho eso. Todos los gobiernos de facto o electos que han habido después han colocado la foto del presidente en la oficina pública. Se disolvió el grupo móvil de carabineros, que era el grupo móvil era el grupo móvil de carabineros, que era el grupo móvil era la entidad que reprimía las manifestaciones, y hubo un caso muy importante a las 2 o 3 semanas del gobierno, una toma de fondo en Santiago, llegó un destacamento de carabineros comandado por un tal Conrado Pacheco, que más tarde va a ser el jefe de Tres Álamos, y disparó y dejó una persona herida. No murió, pero quedó paralítico, que era un joven de 17 años. El gobierno convocó a una reunión con toda la oficialidad de Santiago, se reunieron unos 500 carabineros en la Escuela de Carabineros, y por mandato de Allende, el ministro del Interior, que era José Toá, dijo que tenían instrucción absoluta de no disparar, salvo en caso de absoluta necesidad en defensa propia. Pero en ningún otro caso podían disparar, utilizar el arma de fuego en ese sentido. Fue una orden impartida a carabineros después de ese caso. Y se hizo un sumario contra el oficial de carabineros que había ordenado disparar contra este joven. Otro gesto simbólico es que el gobierno de Allende escoge el auto, el Fiat 125, como vehículo para la presidencia, que es un auto chico, pero era armado en Chile, entonces era una forma de incentivar la industria nacional. Allende anduvo los 3 años con las rodillas que le topaban los asientos de adelante, porque era un auto pequeño. También hubo políticas de descentralización. En enero y febrero del 71 el gobierno se instaló en Valparaíso. El año siguiente hizo lo mismo, un periodo en Concepción, otro periodo en Antofagasta. El Ministerio de Agricultura se instaló por varios meses en Temuco, donde estaba el centro de la reforma agraria. Y no solo el ministro, unos 50 funcionarios que se instalaron en Temuco. Se modificó la prioridad de la construcción del metro. La construcción del metro había comenzado el año 69, pienso un poco antes, en el gobierno de Frei, pero se estaba construyendo la línea 1, que es la línea que va de este a oeste, y el gobierno decide llegar hasta la Plaza Italia y dar prioridad a la línea 2, que es de norte a sur, porque atiende barrios populares. Barraza, el que era el ministro de Obras Públicas, dijo: muéstrame el lugar de Santiago donde hay más concentración de autos, y por supuesto era Providencia, Vitacura. Dijo: ¿y por qué vamos a poner en prioridad el metro ahí? Hay que poner el metro donde no hay autos. Entonces se le da prioridad a la línea 2. Podemos pasar a la tercera diapositiva. Ahora, entre las grandes medidas está el asunto de sueldos. El año 1970
La inflación en Chile fue de 35%. Y el gobierno iba a hacer lo que hacían los gobiernos generalmente, se acordaba dar un reajuste igual a la inflación. Pero esta vez se añadió para los que ganaban un vital o menos un reajuste del 45%, o sea, se añadió un 10%, y para los que ganaban entre 1 y 2 vitales un 38%, o sea, 3% más. Además, aumentó el salario mínimo diario de 12 a 20 escudos en ese tiempo. Y se ponen en marcha un plan para igualar las asignaciones familiares que son alzadas. Habían asignaciones familiares diferentes. En resumen, y esto lo cito de la intervención de Américo Zorrilla, que era el ministro de Hacienda, los ingresos, por ejemplo, de un trabajador casado con padre de 3 hijos pasa de 540 escudos a 960 escudos, con todas esas alzas, claro, incluyendo el 45%. Además, se crean cajas de pensiones para comerciantes, que incluye los que no tenían pensiones, dentistas, ministros de culto, en fin. Esto permitió que muchos desposeídos pudieran alimentarse mejor, un nivel de ingresos importante. Muchas personas van a adquirir por primera vez productos como colchones, que antes se rellenaban, sábanas, refrigeradores, televisores, electrodomésticos. En muchos casos las cocinas a gas reemplazan las cocinas a parafina, que era la cocina del pobre, que además eran muy peligrosas, provocaban incendios, a veces incluso parafina a leña. Se presentó un proyecto de tribunales vecinales, ministerios del mar y de protección de la familia, que no pasaron porque no había mayoría en el Congreso. Pasemos a la siguiente. Otra gran medida que fue citada en la intervención fue el Programa Nacional de Leche. Efectivamente, en esos años, yo diría que el principal problema médico de Chile era la desnutrición infantil. Una gran parte de los niños no consumían en su primer año de vida las proteínas necesarias y quedaban con cierto handicap, con ciertas taras, producto de esa mala alimentación. Entonces, un problema de enfrentar ese problema fue distribuir leche, como se citó, a todos los niños hasta los 14 años y 11 meses, o sea, paraba a los 15 años. Y además también concernía a las mujeres embarazadas y las mujeres lactantes. El Programa Nacional de Leche consistió en que el gobierno de importar y gastar una cantidad de divisas importante en traer leche del extranjero, porque en Chile no se producía leche suficiente, esto fue una pequeña parte cubierta con la producción nacional y una buena parte de esa leche vino del extranjero. Se buscaron los lugares más baratos, era la leche en polvo. Hubo que condicionar bodegas especiales para la leche en los puertos, muelles especiales donde se pudiera descargar la leche. Pero ya en enero de 1971 comenzó a funcionar ese programa. A partir de los 7 a los 15 años se repartían las escuelas, y de los 0 a los 6 años se distribuía vía la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, y a los menores en los consultorios del Servicio Nacional de Salud. Y si una madre no se presentaba, se la iba a buscar, o sea, se arregló para que la leche llegara realmente a todos los niños, y así fue. Y a los 6 meses la mortalidad infantil disminuyó de forma notable, según estadísticas en los hospitales. Ahora, de esta medida, porque es una de las medidas que se conservó parcialmente, la dictadura no la suprimió totalmente, pero mantuvo la repartición hasta los 6 años. Estamos en la diapositiva siguiente, que es la creación de la editorial Quibantú, para un pueblo que lee. En realidad, esta medida no estaba prevista en el programa de la Unidad Popular, pero fue más bien el resultado de una circunstancia favorable. Ocurrió que la principal editorial de Chile era entonces la editorial Zigzag, que era una editorial privada. Su consejo de administración era próxima al Partido Demócrata Cristiano. Incluso en los documentos desclasificados del embajador de Estados Unidos, Corry, cuando hablaba de ella, hablaba como la editorial del Partido Demócrata Cristiano. Pero el año 70, un poco antes de la elección, esa editorial estaba
desde el punto de vista de contabilidad, quebrada. Tenía deudas que no podía pagar, en fin, estaba en una situación muy difícil, comenzó a no poder pagar los salarios, huelga del personal de la editorial, que eran unas 900 personas, y finalmente sus propios directivos se dirigen al gobierno y le dicen: ustedes no querrían comprarla. En el fondo, comprarla era en realidad quedarse con la deuda. Entonces se evalúa el asunto y se decide responder positivamente. Se forma una comisión, Jorge Arrate estuvo en ella, donde se evalúa el valor de la editorial por un ente, una sociedad de evaluación extranjera, se llega a un acuerdo y el Estado compra la editorial Zigzag. Y se escoge el nombre de Kimantú, Kim saber y Antú sol en lengua mapuche, o sea, Kimantú quiere decir la sabiduría del sol o el sol del saber. Y su lema era: el libro, su mejor amigo, solo progresa aquel que sabe, el libro, una llave para abrir cualquier puerta. Y por eso que el logotipo de la editorial que está ahí en la imagen, era una llave. Yo diría que es uno de los grandes éxitos del gobierno, porque va a producir 277 títulos, libros, que sumaron un poco más de 11 millones de libros en los 3 años de la Unidad Popular. Pero lo interesante es que eran vendidos en todas partes y a precios muy democráticos. Y cuando digo en todas partes, ¿qué ocurría? Que en Chile habían en esa época unas 100 librerías, pero las librerías estaban en los barrios ricos o de clase media, no había librerías en los barrios populares. Entonces, ¿cómo hacer para llegar a los barrios populares? Se hace un compromiso con los kiosqueros, que extienden sus posibilidades, y son los kiosqueros que venden los libros de Kimantú a través de sus kioscos. Y a precios, insisto, muy democráticos, valían lo mismo que una cajetilla de cigarrillos, estaban al alcance de todo el mundo. Entonces, por primera vez el libro entra a muchos hogares populares. Muchos colocan por primera vez un estante donde colocar los libros y nunca se había leído tanto. Pasemos a la diapositiva siguiente. La otra gran medida es la reforma agraria. Esta ley, es cierto, fue votada y promulgada en julio del año 67, o sea, en el gobierno de Frei, con los votos de la democracia cristiana y de la izquierda. El proyecto fue formulado por la izquierda de la democracia cristiana, Huillacchón Chol, que después va a pasar al MAPU y a la izquierda cristiana y va a ser el ministro de Agricultura, pero formaba parte de las reformas que quiso impulsar el Frei, de reformas preventivas. Pero el tablero que está ahí yo creo que es bastante revelador en cuanto a los contenidos, porque, como dije, en Chile habían en redondo 5.800 latifundios, o sea, fundos que sobrepasaban las 80 hectáreas de riego básico, que era una medida técnica. En el gobierno de Frei Montalva se expropiaron 1.400, exactamente lo que corresponde a un 24% de los fondos y un poco más, un porcentaje mayor de la superficie en hectáreas de ese fondo. En el gobierno de Allende, ahí tienen el detalle por año, pero el total es que se expropiaron prácticamente 4.400 latifundios, que corresponden al 76% de los fondos y 64% de la superficie, con lo que se termina el latifundio en Chile. Yo diría que es una de las medidas más importantes. Y si ven la cifra, el año 71, el plan era expropiar 1.000 fondos, pero la presión campesina fue tal, sobre todo en la región mapuche, que llegaron a ser, la cifra está ahí, 1.374. El año 72, 2.193. Son más o menos 4 o 5 fondos por día, incluyendo los sábados y domingos. O sea, la cadencia de expropiaciones fue muy grande y el año 73 prácticamente se termina con lo último que quedaba de latifundio. Hay un debate con la derecha porque la ley tenía algunas limitaciones, pero no voy a entrar aquí en esos detalles. El gobierno pregona en algunos casos crear no los asentamientos que preveía la ley de reforma agraria,
sino que fusionar varios fondos en centros de reforma agraria donde se tomaban más decisiones en asambleas democráticas. Pero si quieren en las preguntas, después desarrollo más ese tema, las discrepancias entre la izquierda y la democracia cristiana en materia de reforma agraria. El punto siguiente, las grandes medidas, es el área de propiedad social, que es importante. Como decía en la introducción, el gobierno quería nacionalizar, o sea, que fueran propiedad social de la nación, más o menos un centenar de industrias. Y cuando digo más o menos, yo pienso que mirándolo retrospectivamente, uno de los errores que cometió es no tener una lista clara y definitiva desde el primer momento, porque la lista de las 91 empresas solo fue conocida en enero del año 72. Pero durante el primer año no se sabía con precisión cuáles eran las industrias que se querían nacionalizar, y eso provocó, la derecha aprovechó eso para finalmente unificar a todos los empresarios contra el gobierno. Pero efectivamente se querían nacionalizar las industrias estratégicas con el objetivo de planificar, desarrollar y captar los excedentes e invertirlos en el desarrollo nacional. Para esto no se podía aprobar una ley en el Parlamento, pero se encontraron lo que el gran jurista de Allende, Eduardo Noboa, que pienso que es una persona que ha sido un poco olvidada por la historia, que es el padre de la nacionalización del cobre, descubrió lo que el Mercurio llamó los resquicios legales, o sea, decretos que habían sido dictados el año 32 bajo el gobierno de Dávila, que permitían al gobierno, si una empresa paralizaba su producción, tomar posesión de la empresa, nombrar, requisicionarla, decretando la reanudación de faenas, y en algunos casos se permitía nombrar un interventor, aunque la empresa no era totalmente nacionalizada, o sea, esto está visto como una medida parcial, pero que no tenía límite en el tiempo, según la ley, o sea, podía prolongarse bastante. Entonces, la constitución del área social se hizo o bien utilizando estos decretos, o bien comprando acciones, que es como se hizo con el caso de los bancos, porque cabe decir que a partir del 70 se nacionalizaron todos los bancos para democratizar el crédito. En esa época, a diferencia de hoy día, el crédito era para las clases populares, no tenían prácticamente crédito, ni siquiera las clases medias. El crédito era para las grandes fortunas y era muy difícil obtener un crédito bancario. Entonces, para democratizar el crédito y que permitiera el desarrollo, por ejemplo, de pequeñas industrias, se buscó la nacionalización de todos los bancos, y eso se hizo a través de la compra de acciones, a través de la compra. Y la medida tuvo un gran éxito, y el primer año la mayoría de los propietarios de las acciones las vendieron. Sí, pasemos a la diapositiva. Bueno, el siguiente muestro Yarur, que fue ocupada por los trabajadores, e inmediatamente después de la intervención colocaron ese lienzo. Eso fue el 25 de abril del 71, Yarur, territorio libre de explotación, porque antes ni siquiera podían formar sindicatos, lo fundaron en ese tiempo, el dueño de la empresa Yarur no lo permitía. Al mismo tiempo, el gobierno propone la batalla de la producción, porque a más consumo popular, este aumento de ingresos populares significaba que la gente compraba más alimentos, pero también más bienes de producción. Se necesitaba producir más telas, más cocinas, más refrigeradores, porque estaban siendo adquiridos, y para eso se necesitaba aumentar esta producción. Entonces hay jornadas de producción que son organizadas, por ejemplo en mayo fue la jornada del trabajo voluntario, hay mucha movilización de estudiantes en ese sentido, porque se necesitaba producir más para responder a ese nuevo consumo popular. Y pasemos a la siguiente. La gran medida, por supuesto, es la nacionalización del cobre, que es la medida que permanece hasta ahora. Sobre esto me voy a extender un poco más, recordar que la nacionalización del cobre es un viejo proyecto de la izquierda, un proyecto de dos parlamentarios comunistas, cuando el Partido Comunista estaba fuera de la ley, pero por otro partido, con otro nombre, presentaron un proyecto en los años 50.
que no pasó, pero era una vieja idea de la izquierda. Y finalmente quiero plantear un problema que es un desafío a la historia, porque hoy día circula mucho una versión o un relato que me parece erróneo. Yo he ido a Wikipedia, he ido al sitio web de la Corfo y dice: Allende no hizo más que continuar la medida de Frei, porque Frei chilenizó el cobre y después llegó Allende y lo nacionalizó. El sitio de la Codelco dice: el gobierno de Allende dio un paso más. Esa es la idea de continuidad. Entonces está la idea que el gobierno de Frei hizo una parte cuando chilenizó y el gobierno de Allende hizo otra parte cuando nacionalizó. Y bien, cuando se estudian las cosas no son así. La chilenización de Frei fue una medida para impedir la nacionalización y fue un muy mal negocio para Chile. ¿Qué fue? El año 65 el gobierno llega a un acuerdo con una de las dos multinacionales estadounidenses, la Kennecott, y compra 51% de las acciones del teniente y 30 y 25% de acciones de otras dos minas. Eso se llamó la chilenización. Pero esta chilenización tuvo un carácter de ley, fue un contrato ley votado por el Parlamento que no se podía modificar en 20 años, decía el contrato. ¿Por qué no se podía modificar en 20 años? Para que no se nacionalizara. Y si Chile tenía el 51%, la multinacional se quedó con la gerencia, se quedó con la comercialización y se rebajaron radicalmente los impuestos para que invirtieran a cambio de inversiones. Pero en esa época subió el precio del cobre mucho a causa de la guerra de Vietnam y el alza de este precio fue esencialmente captado por la multinacional, porque vendían a un precio más bajo a un intermediario que vendía en el precio en la bolsa de Londres, que es donde se traza el precio del cobre. En cambio, si se hubiese nacionalizado, Chile se habría quedado con todo eso. Les podría citar cifras, pero digamos que las multinacionales ganaron mucho y Chile perdió por no haber nacionalizado. En cambio, si no se hubiese hecho nada, o sea, si no se hubiese hecho esa chilenización, habría entrado más dinero al Estado chileno por impuestos. Esto lo reconoció el propio Radomiro Tomic cuando era candidato. Yo lo cito en el libro. Dice: esta es una oportunidad que no volverá jamás. Y después hubo una segunda etapa que la llamaron nacionalización pactada con Chuquicamata, pero que se parece mucho a la primera. Pero insisto, para nacionalizar había que deshacer estos contratos leyes, porque si se hacía solo una ley, no bastaba. Las multinacionales podían ir a la Corte Suprema y decir: pero nosotros tenemos otra ley a nuestro favor, ley contra ley. La Corte Suprema podía decidir desfavorablemente. Entonces, el que hizo el análisis jurídico fue el consejero jurídico de Allende, Eduardo Noboa Monreal, que dijo: para nacionalizar es necesario deshacer, lo cito textualmente en uno de sus grandes libros, La batalla del cobre, deshacer los contratos leyes, y la única forma de deshacerlos es a través de una reforma constitucional. Entonces, por eso que la nacionalización del cobre se hace a través de una reforma constitucional. Y era tan popular que, pese a que la derecha la combatió, yo leí los debates parlamentarios y dicen que es una interpolación de las empresas, hay varios discursos, pero en el momento de la votación todos votan a favor porque nadie quiso estar al lado. En fin, cuando digo todos, habían 200 parlamentarios, 150 diputados y 50 senadores, un diputado de derecha que se había ido a Australia para escapar al comunismo, o sea que era uno menos, y votaron a favor todos los presentes, que eran 158. O sea, hubo algunos que no estuvieron. Quizás porque estaban en el extranjero o porque enfermedad, pero yo creo que también algunos no estuvieron porque no quisieron votar. Y otros se fueron de la sesión, o sea, porque había más presentes que votos, que eso lo calculé. Bueno, en el libro crucé por lo menos los ausentes y pude identificar los que estuvieron ausentes de la sesión, pero no los que se retiraron antes del voto. En fin, pero los 158 presentes se pusieron de pie cuando el presidente del Senado dijo: pónganse de pie todos los que están de acuerdo, y
ha sido sin duda la medida más económica, más importante del siglo XX. Y cuando digo más importante es por los ingresos que él ha provocado a Chile. Según datos de la propia Codelco, que los tomé de su sitio web, del año 1971 al año 1921, las 5 minas que se nacionalizaron entonces aportaron al erario nacional 115.000 millones de dólares. Es una cifra enorme, que no siempre fue gastada, incluso a veces fue muy mal gastada bajo dictadura, pero ese dinero entró. Sin esa suma de dinero, Chile sería hoy día un país mucho más pobre. O sea, ha sido la medida estructural que ha permitido un cierto desarrollo de Chile. Y también la medida comprende la idea de los beneficios excesivos que fueron deducidos de la indemnización, lo que hizo que la indemnización fuera cero o muy pequeña, 0 para 3 minas y muy pequeña para otras 2. Si quieren en las preguntas puedo desarrollar también ese tema. Pasemos a la siguiente. Otro tema es una política internacional de pluralismo ideológico. Hasta entonces Chile era un país alineado con Estados Unidos en un contexto de Guerra Fría, como se llama, en ese periodo. O sea, generalmente había votado a favor de Estados Unidos en todos los grandes temas internacionales. La idea era entonces ser independiente de todo lo que. Para eso, una primera idea era tener relaciones con todos los países del mundo, sea cual sea su régimen interno. O sea, se reconocen estados. Por ejemplo, Chile mantuvo relaciones correctas y relaciones comerciales con España, cuando España era franquista, cuando Franco todavía estaba vivo. En fin, con Argentina, que tenía una dictadura de derecha, con Brasil, que tenía otra dictadura de derecha, dictadura militar. Pero, sin embargo, se mantuvieron buenas relaciones. Y se abrieron relaciones con 21 países que Chile no los tenía. Por supuesto, Cuba fue el primero, la República Democrática Alemana, China, se abren relaciones con China, Nigeria, que era uno de los países africanos, y otro, podría dar la lista completa, pero prácticamente con eso se establecen relaciones con todos. Y con Bolivia, que no habían relaciones diplomáticas, se hizo un intento de restablecerlas. Incluso pude conversar, Volodya Teitelbaum hizo un viaje a Bolivia para abrir esta negociación. Le pude hacer una entrevista, después que la tengo grabada, sobre ese tema. Y él cuenta que en Bolivia le dijeron, sí, pero queremos salir al mar. Y Volodya Teitelbaum le pregunta a Allende, ¿se puede conversar de ese tema? Y la respuesta de Allende fue sí. Y en realidad se estuvo muy cerca de restablecer relaciones con Bolivia, anunciando que se iba a recomenzar una negociación de los años 50 sobre el tema marítimo. Esto iba a ser anunciado el 23 de agosto, cuando Allende partió una gira por los países del Pacto Andino, pero en Bolivia hubo un golpe de Estado el 19 y el 20 de agosto, o sea, unos pocos días antes. Quizás si la medida se hubiese anunciado antes podría haber reforzado el gobierno progresista de un general más o menos de izquierda, Juan José Torres. Y de ahí hubo un gobierno de extrema derecha en Bolivia también y no hubo más relaciones sobre el tema. Chile adhiere al movimiento de los países no alineados, es el segundo país en América, el único entonces era Cuba, y promueve el Pacto Andino, que era un pacto que en ese tiempo con Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y el año 73 adhiere Venezuela, donde hay una decisión muy importante llamada la decisión 24, los 5 para el 4, en un primer momento se ponen de acuerdo en que las empresas extranjeras deberán vender 51% de sus acciones a inversionistas nacionales en los próximos 15 años. No admite la venta de empresas existentes a capitales extranjeros. El capital de extranjero tiene que verdaderamente invertir creando nuevas riquezas, no comprar las que ya existen, y limita a 14% el monto de las utilidades que los extranjeros pueden transferir al exterior. Y hay además una gran acogida de refugiados. La mayoría eran brasileños y uruguayos, pero también hay argentinos donde habían dictaduras, centroamericanos. La foto que ven ahí son exilados brasileños llegando al aeropuerto. Chile, pese a practicar esa política abierta, acoge un gran número de refugiados. Pasemos a la diapositiva siguiente.
que en esa foto Allende está recorriendo las obras de la UNTA, que fue un gran desafío porque Chile gana, después con gran habilidad internacional, la sede de la tercera conferencia internacional de la UNTA, una institución bastante importante, lo que significó la visita a Santiago de 3.000 delegados, más los periodistas, asistentes, en fin. Se nombra una comisión organizadora presidida por Felipe Herrera, pero había que construir un local en un tiempo récord. Ahí Miguel Labner conoce, por supuesto, él participó de esta historia, y se consigue en un tiempo de 270 y tantos días, trabajando día y noche de fines de semana, construir el edificio, que es uno de los edificios emblemáticos. Después la dictadura lo como sede de gobierno y la despojó de muchas de las obras de arte que se habían colocado ahí. Y voy a terminar insistiendo que hubo proyectos de constitución, son las últimas ideas, porque una de las ideas que circula hace unas semanas, vi un artículo en El Mostrador reivindicando un libro crítico al programa de Allende de Genaro, al gobierno de Allende de Genaro Herregada, que se llama De la vía chilena a la vía insurreccional, donde dice que la vía chilena solo fue el mensaje de Allende, pero después se olvidó y pasaron a la vía insurreccional. En realidad eso no es así. El gobierno de Allende presentó un primer proyecto de reforma constitucional. Exactamente fue depositado esto el día 10 de noviembre, en la mañana, porque en la tarde de ese día llegó Fidel Castro, fue el inicio de la visita de Fidel Castro, donde el gobierno busca institucionalizar la vía chilena. ¿Qué dice esta ley? Crea un poder legislativo unicameral, o la Cámara Única. Lo que en mi opinión fue un error plantearlo de ese término, voy a explicar por qué después. Restringe el mandato de los parlamentarios a una sola reelección y limita en la Constitución los sueldos del Estado a 20 sueldos vitales. Abre la posibilidad de una iniciativa popular. Si se junta una cierta cantidad de firmas, se puede introducir una ley que tiene que ser debatida en el Parlamento. Faculta al presidente a disolver el Congreso una vez en su mandato, cosa que había pedido el gobierno anterior, Frei Montalva, y que existe aún en Francia. El presidente puede disolver las cámaras y provocar una elección parlamentaria. Establece la igualdad jurídica entre hombres y mujeres, que entonces no existía. En 1971 una mujer casada necesitaba, por ejemplo, permiso del marido para abrir una cuenta en banco, para salir del país. Y elimina la diferencia legal entre los hijos legítimos e ilegítimos. Además, se ingresa una ley para definir las 3 áreas de la economía y las empresas expropiables. Bueno, estos proyectos no pasaron, podría dar el detalle del debate. Y hay un segundo proyecto de constitución que es anunciado, aunque este segundo no fue presentado en el Congreso, exactamente hoy día, fue el 5 de septiembre de 1972. Cuando Allende anuncia un proyecto que lo preparó una comisión que funcionó en uno de los edificios de la UNTA. Después de la reunión de la UNTA, el edificio fue entregado para hacer reuniones populares y las salas de sesiones eran utilizadas por diversas organizaciones sociales, y ahí trabajó una comisión que produjo un primer proyecto de constitución, que lamentablemente el proyecto final está perdido porque allanaron casas, en fin. Pero años más tarde, Eduardo Noboa encontró, digamos, el penúltimo proyecto, donde dice que era simplemente puntos, la diferencia con el proyecto final eran detalles. Y ese proyecto fue publicado el año 92 por la Asociación Salvador Allende de España, la misma que está reivindicando el diario Clarín actualmente. Y lo pueden encontrar en Internet. Es un folleto que existe en papel, pero también existe en Internet, que es ahí donde pienso que está plasmada la vía chilena y no se le ha dado cierta importancia. O sea, es un Estado con mucha participación. Hay una cámara, se propone para la discusión una cámara de trabajadores, y hay un área social, se reconoce la CUT, en fin, ese tipo de
se reconoce la identidad del pueblo mapuche, etcétera. Todos esos elementos están en el proyecto de Constitución. Ahora, esto cuando fue anunciado el 5 de septiembre del 72 era para abrir una discusión, recoger ideas y redactar el proyecto final. En realidad, por los testimonios que he podido recoger, la idea de Allende quería que este fuera el tema de las elecciones parlamentarias de 1973. Pero después, vino el paro de octubre, la huelga de los camioneros y situaciones muy tensas y finalmente no se pudo insistir en este proyecto de Constitución. Pero yo pienso que esos dos intentos, esos dos proyectos de Constitución, el depositado en noviembre del 71 y el anunciado en septiembre del 72, son el mejor perfil de lo que pueda llamarse la vía chilena al socialismo. En conclusión, el año 71, que es el primer año donde va el libro, es un año donde después de las realizaciones que vengo de citar, las familias modestas viven mejor. Pueden adquirir mejor y más variada alimentación, ingresan por primera vez los libros a las habitaciones populares y bienes como sábanas, colchones, cocina, gas, aparatos de calefacción, etc. Y hay también muchas actividades culturales. La participación de los asalariados en el ingreso nacional asciende al 53,7%. Pasa del 53,7% al máximo histórico del 59%. Nunca los asalariados han tenido una participación mayor, o sea, hubo una repartición de la riqueza. Y la cesantía bajó mucho. Se crearon 194.000 empleos, porque se incrementó mucho la construcción, eso no lo cité, pero se construyeron en total en los 3 años un poco más de 150.000 habitaciones y eran habitaciones dignas. Y por supuesto la construcción crea mucho empleo. Y la mayoría no solo vive mejor, sino que cuenta, incide, o sea, puede incidir en los destinos del país. Por supuesto hay ya nubarrones que se acumulan en el horizonte y van a haber problemas, inflaciones, colas el año 72, pero lo esencial de las medidas fueron estas. Esta es la penúltima diapositiva, la que habla de plebiscitos, si la puede pasar por favor. Un hecho que pienso poco conocido en la historia, aunque está ampliamente demostrado, basta buscar la fuente. El que más ha insistido en esto es Joan Garcés, pero también está en los libros de Luis Corbalán. Es que lo planteo como un interrogante, porque no sé si fue un error o no, pero Allende insiste varias veces ante el Comité Político del UP que había que convocar un plebiscito. Insiste 4 veces exactamente. Ahora, ¿qué pasaba? El día que Allende comienza a gobernar, el 4 de noviembre del 70, entra en vigencia una reforma constitucional que permite el plebiscito limitado. O sea, era en caso de que hubiera un desacuerdo entre el Congreso y el Ejecutivo en materia de reforma constitucional, el presidente tenía 60 días para convocar un plebiscito. Ahí puse el artículo 109 exactamente, que plantea en qué condiciones se podía convocar un plebiscito. O sea, si es hecho en frío, se necesitaba introducir un proyecto de reforma constitucional que pasara por todas las sesiones, o sea, y se necesitaban unos 6 meses para convocar ese plebiscito. Según los testimonios de Joan Garcés, en octubre del 70, o sea, antes de asumir, Allende ya quería hacerlo. Pero el Comité Político de la Unidad Popular, o sea, la reunión de todos los jefes de partido, que tomaba las decisiones esenciales con el acuerdo de Allende, dice, pero mire, ganamos con 36%, no es seguro que esto se va a ganar, esperemos las elecciones de abril. En las elecciones de abril, la izquierda obtiene, digo la izquierda porque es la Unidad Popular, más los pocos votos del USOPO, dan más del 50%, 50,3%. Por primera vez obtienen la mayoría absoluta. Entonces Allende insiste, convoquemos un plebiscito sobre lo esencial, y lo esencial era el cobre, el área de propiedad social, la participación en las empresas y la reforma del Estado, o sea, la posibilidad de disolver el Parlamento, porque si se provocaba una elección parlamentaria, el gobierno podía tener mayoría en el Parlamento. Y la misma idea se planteó en julio y en agosto. Pero en realidad
el Partido Socialista fue favorable y el Partido Comunista fue desfavorable a la idea de plebiscito. El Partido Socialista la veía como una forma de introducir cambios rápidamente. El Partido Comunista pensaba que se arriesgaba todo y si se perdía iba a quedar en una situación muy difícil. Pero es quizás una oportunidad que se pasó ahora. No se sabe lo que habría pasado, se podría haber perdido, pero si se ganaba mucho. Y en julio, a mediados del 71, posiblemente había una mayoría nacional favorable al gobierno. Fue el único momento fue en el momento que se nacionalizó el cobre, analizando los resultados electorales de ahora. Y finalmente, en agosto, el PS insiste que el tema sea la Cámara Única, que figure en el programa de la Unidad Popular, cuando Allende y sus consejeros Garcés no eran tan favorables porque la derecha se concentró contra esto, Cámara Única, Partido Único, totalitarismo, y atacaron ese punto y no los otros puntos progresistas, cuando habría sido mejor quizás simplemente plantear la disolución y después discutir eso de otra manera. Por eso pienso que fue un error insistir en la Cámara Única y después ese proyecto se perdió. Y la última diapositiva, que concluyo con eso, yo creo que lo que define mejor la vía chilena es efectivamente el primer mensaje de Allende, como el discurso pronunciado el 21 de mayo del 71, donde dice que Chile se encuentra en la necesidad de construir una sociedad socialista. Es un segundo modelo de transición al socialismo y se trata de un socialismo democrático, pluralista y libertario. Esa es la visión que se da, pero él ve ese modelo de socialismo como un modelo donde lo esencial de los medios de producción son públicos, era la idea del área de propiedad social, pero con una gran participación democrática, transformando las instituciones que existen. Yo diría que eso es lo esencial de la vía chilena. Eso es lo que les podría decir sobre las realizaciones de Allende, y en eso estoy en mi trabajo. Muchas gracias por haberme escuchado, compañero. Eso es. Gracias, compañero Jorge. Realmente para nosotros ha sido una satisfacción grande y le agradecemos el hecho que haya dado el tiempo de colaborarnos, pero por ejemplo, yo reconozco que nunca había leído un dato que usted fue por unanimidad. Entonces uno entiende que eran todos los parlamentarios, pero usted nos acaba de aclarar que si eran 200 parlamentarios, en realidad fueron 158 los que votaron solamente a favor, porque el otro, ya dijo, se arrancó uno al extranjero, los otros salieron de la sala, los otros justo se enfermaron en ese momento, o no estuvieron o se abstuvieron. Entonces, ya teníamos ahí que casi un 25% de los parlamentarios no votó el proyecto. Interesante. No obstante, de los que estuvieron presentes, incluida la derecha, dieron su voto a favor. Tengo otra. Hay una idea de que Américo Zorrilla habría exigido que al menos los ministros comunistas tenían que dar la mitad del sueldo a alguna entidad pública, con los jardines infantiles o algo así. ¿Usted recuerda algo de eso? Le hago esa pregunta, no me la conteste. Otra pregunta. ¿Quién nos puede hablar de la CAP? Tenemos que el compañero Cristóbal, director del CEILER, trabajó en la CAP en aquellos años y le tocó participar en el proyecto 5, que era las ciernes de la futura computación. Sí. Y eso por el momento, esas dos cosas. Okay. Lo de si América Zorrilla planteó que los ministros, la CAP, la compañera de acero del Pacífico, o el proyecto 5. El proyecto 5, ¿puedo decir algo así? No, tres cosas distintas. Que Américo habría determinado que los comunistas al menos tenían que dar la mitad del sueldo o más para para los jardines infantiles que se estaban creando en ese momento. Ese es un tema. La otra, ¿qué nos puede comentar de la CAP? Ya,
No, lo de Américo Zorrilla no he encontrado un dato en ese sentido. Es probable, no lo descarto, pero no he encontrado así una fuente histórica que lo confirme. Y yo leí el libro, por supuesto los 2 libros de Corbalán y otros, pero eso no lo recuerdo. O sea, no puedo decir ni sí ni no. Sobre la CAP, la Compañía de Acero del Pacífico. En realidad, la CAP fue una empresa creada en tiempos del Frente Popular, fue una de las primeras empresas de la Corfo. La Corfo, ustedes saben, fue en el gobierno de Aguirre Cerda y ganó por un voto, porque un parlamentario conservador no siguió a su partido y votó a favor. Bueno, pero ganó por un voto y pasó la Corfo, y eso permitió que se hicieran inversiones, pero la Corfo en realidad fue muchas veces dirigida por inversionistas y una vez que las empresas eran viables, eran privatizadas. Entonces, la CAP se mantuvo como una empresa semipública, pero en un momento fue producida por Mate, fue dirigida por Mate, que fue candidato a presidente de la derecha el año 52, cuando ganó Ibáñez, pero era pariente de Jorge Alessandri. O sea, la Corfo muchas veces invertía cuando faltaban capitales privados. Y la CAP creó efectivamente el acero y creó Huachipato, pero el programa de la Unidad Popular era crear un gran complejo productor de acero. Entonces lo que hizo es negociar habían capitales chilenos y capitales estadounidenses, con los capitales estadounidenses, que tenía una firma que se llamaba Bethlehem, y finalmente Chile decide tener la totalidad de los capitales de la CAP, y eso fue negociado y se llegó a un acuerdo. Incluso está reconocido en los propios documentos desclasificados, encuentra que el acuerdo fue correcto, se les compraron, pienso que no me acuerdo la cifra exacta, está en el libro, pero es algo de 20 y tantos millones de dólares por la parte que tenía esta empresa estadounidense. Entonces Chile nacionaliza totalmente el acero para crear un gran complejo de acero en ese periodo, y se dieron varios pasos en ese sentido. Eso es lo que podría decir, fue una de las cosas, efectivamente no lo nombré, pero entre las nacionalizaciones estuvo, siempre Allende lo decía, hemos nacionalizado el cobre, el salitre, se nacionalizó también el carbón y el salitre. Pero el carbón, que era esencialmente Lota, en realidad era una empresa privada, pero que era prácticamente deficitaria. O sea, no hubo gran problema en comprarlo y se necesitaban inversiones públicas. Y el salitre era deficitario. Se estaban buscando nuevos mercados y China fue uno de los primeros mercados, fue un nuevo mercado del salitre, pero el carbón y el salitre eran empresas prácticamente deficitarias, que el salitre se nacionalizó para que no perdieran su trabajo los 6.000 trabajadores del salitre, y que hicieron maravillas en el plano de trabajo voluntario para mantener una cierta productividad. Igual cosa que en el carbón. Pero en cambio el acero fue ya con un proyecto de crear un gran centro de producción de acero nacional. Y se constituyó entonces así la CAP propiedad de Chile. Por supuesto, esto después fue privatizado bajo la dictadura, pero esto fue nacionalizado bajo el gobierno de Allende. Gracias. ¿Y sobre Cinco? Y sobre el proyecto 5, sí, esa parte la tengo escrita ya. O sea, el hecho de que se creara un área de propiedad social. Cuando Allende llega al gobierno, habían ya unas 30, 40 empresas públicas importantes. La empresa de transportes colectivos del Estado, Ferrocarriles del Estado, Yansa, que producía azúcar, muchas de las pesqueras, donde hubo inversiones, porque si no quebraban, inversiones de la Corfo, justamente la propia CAP era ya mayoritariamente pública. Pero el Allende proyecta nacionalizar más o menos 100 más, como les dije, el primer año no se sabe exactamente la cifra, pero con lo que en total van a haber entre 100 y 150 empresas públicas. Lo que necesita una planificación científica, con métodos de planificación moderna. Y ocurría que entonces la Corfo tenía que tomar decisiones con las estadísticas del año anterior.
porque no habían otras, o sea, ya las estadísticas completas, y en función de eso había que tomar decisiones, pero generalmente no se conocía el estado de la empresa el día de ayer, o incluso la semana anterior, y no se podían tomar decisiones en función de eso. Y ahí fue Fernando Flores, un personaje muy controvertido hoy día, pero en realidad fue él, así es la historia, que había leído a un científico inglés, Stefan Beer, que preconizaba un plan de planificación por cibernética, y convence a Allende de que hay que invitarlo como consultante. Allende acepta que venga a Chile y se entrevistan más o menos cuando se cumple el primer aniversario del gobierno, casi ese día, o sea, el 4 de septiembre fue la elección. Allende se entrevista con Beer, con intérprete, sobre esas posibilidades, y finalmente aceptan que él va a hacer un informe sobre un sistema de planificación para las empresas públicas. En los primeros momentos era bastante caro pagar a Beer, en $500 al día, lo que en ese tiempo era mucho dinero, pero se acepta pagar eso. Fue el tiempo que estuvo en Chile preparando su informe. Lo increíble es que después Beer se enamoró del proyecto y terminó trabajando casi gratis, porque fue su gran proyecto y la idea era utilizar la computación que existía en Chile sin tener que hacer grandes inversiones. La computación que existía en Chile en 1970, bueno, hay una tesis doctoral de un estadounidense, Eden Medina, pero que es lo mejor que hay sobre el momento, que está traducida y lo publicó LOM, se llama Cibernéticos Revolucionarios, donde describe perfectamente este proyecto. Hay otros libros, tengo algunos documentos, 5, pero yo creo que la principal fuente de esta es el libro de esta Eden Medina, que es una muy buena investigación sobre este tema. Y ella plantea las soluciones que plantea Beer. Entonces dice, en Chile habían en ese tiempo 40 y tantos computadores, y de esos solo 3 de última generación, que eran los IBM 360 en esa época. Por ejemplo, con el que se hacían las pruebas académicas, que se hacían con tarjetas perforadas, había uno en la Universidad de Chile, los tenían las universidades, en fin. Entonces, ¿cómo utilizar eso sin tener que hacer grandes compras? Porque era muy caro, y poder utilizar la computación. Entonces, fue un ejemplo, yo diría, de desarrollo adecuado a la tecnología que existía. Se necesitaba un aparato instalado en cada empresa que transmitiera informaciones a un computador central. Y ese aparato, yo digo, la mayoría de los jóvenes hoy día no lo conocen, pero se llamaba telex o teletipo. El teletipo era un aparato que era como una especie de máquina de escribir con un teclado, pero ese teclado transmitía una información binaria, pero con 32 bits para los que saben informática. Los bits, o sea, en el fondo, eso permitía todas las letras del alfabeto y los números y nada más, sin diferencia de mayúsculo y minúsculo, era una transmisión disminuida. Pero con eso se podían transmitir informaciones, y resulta que en eso el gobierno tuvo suerte, porque alguien descubre en una bodega unos 200 de esos teletipos que no se habían utilizado, que habían sido comprados por el gobierno de Frei. Entonces había forma de equipar a cada una de las empresas nacionalizadas de uno de estos teletipos que estaban ahí. O sea, era cuestión de tomar e instalarlo. Y podían usar la vía telefónica, el telegrama que existía, entonces comunicaban por varias vías. Ahora, la información salía en un papel perforado, y eso había que recodificarlo en tarjetas perforadas. Y se concibe un computador central con un software que primero iba a hacer el análisis. Fue hecho en Inglaterra, porque así rebajaron el precio, pero la programación fue hecha por programadores chilenos en Chile, que iba a introducir primero 10 variables, y después van a ser 40 variables. Cuando digo variables, stock, precio, en fin, informaciones de ese tipo, informaciones que permitían tomar decisión. El sistema no tomaba ninguna decisión, pero simplemente daba las informaciones más recientes para que los directivos de las empresas o una dirección central pudiera tomar decisión.
Y eso comenzó a implementarse. Hubo un comienzo de uso durante el paro de octubre, donde se instaló en La Moneda un centro para organizar el abastecimiento de las empresas que estaban funcionando, nacionalizadas o no, donde, por ejemplo, se sabían los productos que venían del sur o del norte, seguían un trayecto bien preciso, o sea, se planificó el abastecimiento, hubo un comienzo de utilización. Y después, el año 73, al principio, se fabricó esa sala que aparece en las portadas de varios libros, que era una sala de toma de decisiones, que es la primera vez que aparecen las pantallas en Chile, con unos sillones, 7 sillones, donde se iban a tomar decisiones, y iba a ser una sala de reunión donde se iba a dar quien quería, podía utilizar las informaciones que se tuvieran y tomar reuniones para tomar decisiones. Entonces, eso es lo que hay del proyecto. También hubo un proyecto, por ejemplo, de paralelo o formado aparte de esto, de instalar en los televisores un aparato que permitía, por ejemplo, votar. Entonces así se iban a poder hacer referéndum democráticos, o sea, un aparato que mandaba una señal sí o no. Entonces pues, permitiría que cada hogar la gente se votara sin desplazarse. Entonces Allende consideró muy bien porque eso podía ampliar la democracia. Entonces, esto fue un proyecto de innovación tecnológica donde hubo un embrión, porque finalmente fue poco lo que se concretó, pero un proyecto donde se iban a tomar decisiones que iban a permitir democratizar la tecnología. Y termino diciendo que cuando se entrevistó Allende con Stefan Bill, Allende le dijo, pero ¿cuál es la clave de esto? Y Allende le respondió, la clave es la participación de los trabajadores. O sea, no tienen que ser los directivos simplemente que tomen las decisiones aislados, las decisiones tienen que ser tomadas de tal manera que los trabajadores participen en la toma de decisiones de las empresas. Eso es lo que te puedo decir muy rápidamente del proyecto 5. Gracias, compañero Jorge.